Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Este es su canal 21.5, el canal de la bendición Cristo TV. Todos sean bienvenidos y gracias por haber sintonizado a este canal. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. También todos los que se están conectando en estos momentos a través de las plataformas YouTube y Facebook, gracias por conectarse. Bueno, pues vamos hoy a hablar sobre un tema bien importante, que es sobre la santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la palabra. También la palabra de Dios dice: ser santos porque yo soy santo. Dios quiere santidad en nosotros. ¿Y qué quiere decir santidad? Santidad quiere decir consagrarse, separarse del mundo y apartarse del pecado para poder tener una íntima comunión con Dios y para servirle mejor. Para poderle servir mejor a Dios y tener una comunión, una relación con Dios, tenemos que vivir consagrados en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y vámonos a Hebreos capítulo 12. Verso 14, y dice la palabra: seguir la paz con todos. Con todo mundo tenemos que tratar de seguir la paz, de hacer paz con todo mundo. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie podrá ver a Dios, porque es lo que dice. Ser santos es estar separado del pecado. Es estar apartado para Dios, es estar cerca de Dios, ser como Él y buscar su presencia, su justicia y su comunión con todo el corazón sobre todas las cosas. La santidad es la prioridad de Dios. Dios quiere santidad para todos nosotros, sus seguidores, sus hijos, los hijos de Él. Dice la palabra que Dios quiere que seamos santos, que nos consagremos para Él, para servirle mejor. Y eso es lo que dice la palabra. Ya vemos que ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. Es tener una comunión con Dios, porque sin santidad no podemos tener comunión con Dios. No tenemos tener una íntima relación con Dios. No podemos escuchar la voz de Dios. No podemos hablar con Dios, porque Dios se aparta de la persona que vive en pecado y no se consagra en santidad. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la prioridad de Dios para nosotros, los creyentes, los hijos de Él, que han nacido de nuevo, que ahora han sido adoptados a una nueva vida. Efesios 4, capítulo 21, dice la palabra que tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Por eso debemos de vivir en santidad y apartarnos del pecado. Efesios 4, 21 en adelante, vemos lo que dice la palabra. Dice, vamos desde el 17, la nueva vida en Cristo, que ahora tenemos que vivir una vida en santidad, porque es lo que Dios quiere, para poder tener una comunión con Él, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, oír nuestras oraciones, y si es la voluntad de Él, Dios va a otorgar, a conceder esas peticiones que hacemos, esas oraciones. Dios las oye, las escucha, aunque a veces no es la voluntad de Él dárnoslas en ese momento. Posiblemente no va a ser la voluntad de Dios dárnoslas, pero Él va a escucharnos cuando vivimos consagrados a Él en santidad. Vemos lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes eran esos gentiles? Los que aún no conocían a Dios, los que aún no habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No tenían la nueva vida en Cristo. Pero nosotros ya requerimos en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles paganos que no conocen de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
El corazón se endurece cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando no queremos saber nada de la palabra de Dios, cuando no queremos saber nada de sus mandamientos, cuando no queremos obedecer la palabra de Dios. Es cuando nuestro corazón se endurece cada vez más y más. Por eso tenemos nosotros que humillarnos ante Dios. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, pero un corazón duro no puede obedecer la palabra porque tiene un corazón duro, y tenemos que nosotros verdaderamente tener un corazón arrepentido y arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios pueda escuchar y oír nuestra oración, y si es la voluntad de Él, nos la va a conceder. Pero un corazón endurecido no puede. Un corazón endurecido es un corazón amargado, un corazón que no quiere obedecer la palabra, que no quiere aceptar la palabra de Dios. Ese es un corazón endurecido, como lo vimos en Faraón, que decía: ¿y quién es ese Dios?, le decía a Moisés, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel, de Egipto. Y así pasa en la vida actual. Muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios y se endurece nuestro corazón por el pecado, por la incredulidad, por el pecado, por la desobediencia. Nuestro corazón se va endureciendo más y más. Pero vemos aquí lo que dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En el 20 dice: mas ustedes, o sea nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no aprendimos eso, ahora tenemos que vivir consagrados a Dios. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído. Y nosotros ya lo oímos, ya lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad, que es la palabra de Dios, está en Jesús. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Y así te digo a ti, hermano y hermana, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre. O sea que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, porque es lo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora tenemos que vivir en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Dice: y en cuanto a si en verdad habéis oído por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así te digo yo a ti, hermano o hermana, despójate del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, renueva tu mente con la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que tu mente sea renovada. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos claramente aquí, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos del viejo hombre y de esos deseos engañosos que todavía moran en nuestro cuerpo. Debemos de rechazarlos y no aceptarlos más en nuestra vida. Aunque va a venir la tentación, como ayer expliqué, ¿verdad?, sobre cómo resistir la tentación, es con la palabra de Dios, orando. Y así también los deseos engañosos que van a estar viniendo, tenemos que rechazarlos con la palabra de Dios, resistir esa tentación. Vemos aquí bien claro, hermanos, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Para tener comunión con Dios tenemos que vivir consagrados a Él en santidad. Y ya vemos que santidad significa separarse del mundo. No quiere decir que nos vayamos del mundo, sino que separarnos del mundo pagano que no nos edifica, que en vez de edificarnos nos quiera traer más a las cosas impías del mundo. Dice: y apartarse del pecado para poder tener íntima comunión con Dios y servirle mejor.
para poder nosotros servirle mejor y tener una comunión íntima con Dios, tenemos que vivir en santidad, apartarnos del mundo, ya no seguir la corriente de este mundo como cuando uno era mundano, que seguía la corriente de este mundo. ¿Y cómo la seguíamos, la corriente de este mundo? Vivíamos perdidos en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la inmoralidad, en todo lo que era malo, porque en estos tiempos, como en los tiempos antiguos, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y aún sigue así. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y ahorita la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque se ha enfriado el amor. Dice la palabra bien claro que eso iba a suceder en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. La venida de Cristo ya está próxima a venir. Por eso tenemos que vivir en santidad para poder nosotros tener una comunión con Él, para poder tener una relación íntima. A veces queremos que Dios, cuando estamos en un problema, queremos que Dios nos ayude, y es cuando acudimos a Él para que Él nos socorra, para que Él nos proteja, para que Él nos ayude. Pero nada más nos ayuda y nos protege, ¿y qué hacemos? Nos olvidamos nuevamente de Dios. Estamos como los 10 leprosos, que dice que los 10 fueron sanos, pero nada más uno regresó a Jesús a agradecerle. Y nosotros somos personas muy malagradecidas. Recibimos el milagro, recibimos la bendición y ya no vamos ya no acudimos nuevamente a Dios. Nomás lo que hacemos es recibir el milagro, recibir la bendición, y nos vamos nuevamente al mundo, y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros sigamos teniendo una comunión con Él, una relación con Dios es tan importante. Eso ya vemos cuál es la nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora vamos a irnos a Efesios capítulo 1, del 13 en adelante. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. 1 del 13 en adelante dice: son las bendiciones espirituales en Cristo. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Vean aquí lo que dice: para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos, hermanos, que Él quiere que seamos santos y sin mancha, dice la palabra. Lo vemos bien claro aquí en Efesios capítulo 1, verso del 13 en adelante. Cristo también en Mateo capítulo 1, verso 21, vemos lo que dice aquí la palabra. Mateo 1, 21. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra. Mateo 1, 21 dice la palabra. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que hemos sido salvos de nuestros pecados. Por eso tenemos que agradecerle a Dios y vivir una vida en santidad. Por eso tenemos que consagrarnos para Él, porque Él quiere que nos consagremos, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, del 12 en adelante, dice la palabra. Vamos a irnos a Primera de Corintios 1, 2. Dice la palabra, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos cómo Dios nos llama a los santificados. Esos son los creyentes, los que han aceptado a Cristo, los que ahora son una nueva criatura en Cristo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O nosotros somos llamados a ser ¿qué?
santos. Dice la palabra, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso somos llamados a ser ¿qué? A ser santos. Santos es lo que Dios quiere, que seamos llamados santos, porque la palabra lo dice bien claro, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Luego dice en el 30 de 1 Corintios 1:30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por quien por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos sido hechos por Dios sabiduría, justificación y santificación. Hemos sido santificados. Dios nos ha santificado porque es lo que dice, que Él es el que nos santifica a nosotros, de acuerdo al libro de Éxodo. En Efesios capítulo 5 nos vamos a regresar nuevamente al libro de Efesios, que lo escribió Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 5. En Efesios 5, 25 al 27. Tiene esa escritura 5, 25 al 27, dice la palabra. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santificada, Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios viene por una iglesia, hermanos. Dios viene por una iglesia, Jesús viene por una iglesia sin mancha ni arruga, sino que santa y sin mancha, purificada en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua es la palabra, pero Él viene por una iglesia, dice bien claro aquí, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha, y nosotros somos la iglesia de Cristo, y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa y purificada, que ha sido lavada por su palabra, por la sangre de Jesús. Vemos claramente lo que dice aquí la palabra. Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 del 20 en adelante vemos lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Para que podamos nosotros ser servidores de Cristo, para poderle servir a Dios, nosotros tenemos que ser utensilios, tenemos que ser vasos honrosos. ¿Para qué? Para ser instrumento, para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros no podemos servirle a Dios si vivimos una vida llena de impiedad, que seamos impíos, que vivimos en el pecado. Dios no puede usar vasos sucios, porque es lo que dice la palabra. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, sucios. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Tenemos que limpiarnos para ser instrumento para Dios, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que tenemos que huir de todo lo que es corrupción, contaminación, todo lo que es fornicación,
todo lo que es avaricia, envidia, todas esas obras de la carne, nosotros tenemos que huir de ellas, no tener que ver nada con esas obras de la carne, porque tenemos que ser personas, vasos limpios, como dice aquí, como instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si quieres servirle al Señor, hermana y hermano, tú tienes que ser un vaso limpio para toda buena obra. Y dice la palabra para honra, santificado, un instrumento santificado y un instrumento limpio, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vemos bien claro cuáles son las condiciones que Dios necesita. Hay condiciones, hay requisitos para poderle servir a Dios. Uno no puede servirle a Dios viviendo en iniquidad, viviendo en el pecado, viviendo en impureza, porque Dios dice claramente, dice la palabra también, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. ¿Cómo puedes tú ver al Señor? ¿Cómo puedes tener tu comunión con Dios? ¿Cómo puedes tener tú una relación íntima con Dios, una comunión con Dios, cuando tú tienes un corazón limpio? Un corazón limpio puede ver a Dios en todas partes. Dice la palabra, bienaventurados, dichosos aquellos que tengan un corazón limpio, porque ellos tendrán comunión con Dios. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres que Dios escuche tus peticiones? Tú tienes que tener un corazón limpio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que decirle a Dios, examina mi corazón y ve qué hay en mí. Y si hay iniquidad, házmelo saber para arrepentirme y pedirte perdón y tú puedas limpiarme. Porque es lo que Dios quiere. Él quiere limpiar nuestro corazón de cualquier cosa que hay y que estorbe en nuestra relación con Cristo. Bueno, vemos ahora en Salmos capítulo 15, del 1 en adelante, lo que dice la palabra. Ya casi estamos por terminar, pero vamos a leer 15 del 1 al 3, dice la palabra. 15, 1 al 3, dice la palabra. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vemos aquí claramente quiénes son los que pueden habitar en el tabernáculo. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjense, en el corazón es donde ahí mora todo lo que nosotros verdaderamente somos, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y por eso debemos todos los días, porque el corazón es engañoso, todos los días debemos de revisar nuestro corazón y decirle a Dios que si hay algo que estorba para poder tener una relación con Él, que nos limpie y nos lo haga saber para arrepentirnos. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ya sabemos quiénes son los que pueden habitar en el monte santo de Dios, los que pueden estar en la presencia de Dios. Eso quiere decir. Vemos claramente, hermanos, lo que tenemos que hacer. Hay que estar nosotros limpios de corazón para poder tener una verdadera relación con Dios, que no es difícil, pero sí tenemos que todos los días pedirle a Dios que Él limpie nuestro corazón, que no permita caiga en nuestras vidas, en nuestro corazón, impurezas que estorben nuestra relación con Él. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 3, y vemos lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 3, y vemos lo que dice la palabra. Es la vida que agrada a Dios. Vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios para poder tener una relación con Dios, una comunión con Él, vivir en santidad, porque ya sabemos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad.
Dice, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda fornicación, de todo adulterio. Es lo que dice la palabra, esa es la instrucción que Dios le dio aquí. Dice, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí Pablo fue instruido por Jesús y le dijo que la voluntad de él, de Jesús, es que nosotros como creyentes vivamos en santificación, que nos apartemos de fornicación. No podemos estar en fornicación y querer también servirle a Dios, porque Dios no va a poder hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, en santificación, porque es lo que dice la palabra. Y vemos aquí en el 4, 7, 8 dice la palabra también, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo para poder tener nosotros una relación con Él, pero tenemos que vivir en santidad. Bueno, pues este fue todo. Este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. También les recuerdo que todos los domingos a las 2 de la tarde tenemos el programa también Bienvenido Espíritu Santo en Radio Aleluya 88.1 FM. Así que sintonízanos todos los domingos a las 2 de la tarde por medio de Radio Aleluya 88.fm. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Bye bye.